Esto pasó hace unos meses. Me mudé a un vecindario tranquilo buscando paz después de un año agitado como diseñadora gráfica freelance. Al principio, todo era hermoso. Las casas eran coloridas, los jardines estaban cuidados y no había ruido. Pero después de una semana, comencé a escuchar ruidos extraños que provenían de la casa de mi vecina. Al principio, pensé que eran solo golpes, tal vez de muebles siendo movidos. Sin embargo, esos ruidos pronto se convirtieron en susurros y llantos. Los ruidos aumentaban cada noche. A veces parecía que alguien estaba llorando. La primera vez que lo escuché intenté ignorarlo. Me decía que era solo mi mente y el cansancio. Pero luego, mientras me preparaba para dormir, la inquietud se apoderaba de mí. Miraba por la ventana y veía sombras moviéndose detrás de las cortinas de su casa. La puerta siempre estaba entreabierta, lo que me hacía sentir extraña. No sabía por qué, pero algo me decía que debía investigar. Una noche, decidí salir al jardín. Hacía frío y el silencio era pesado. Escuché un golpe más fuerte que los anteriores, y las sombras se movieron rápidamente. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba. Sin pensarlo mucho, llamé a la puerta de mi vecina. Esperé un tiempo, pero nadie respondió. Regresé a mi casa, tratando de no pensar en los ruidos. Sin embargo, la noche siguiente, el llanto regresó. Era un sonido desgarrador, un niño llorando. No podía creer que algo así ocurriera tan cerca. Asomé la cabeza por la ventana y vi que la puerta seguía abierta. Pensé en llamar a la policía, pero algo me detuvo. ¿Y si era solo una madre agotada cuidando de su bebé? Algo dentro de mí sabía que había más. Al día siguiente decidí que tenía que enfrentar mi miedo. Fui hacia su casa al amanecer. El sol iluminaba todo, pero aún así, sentía que debía tener cuidado. Al acercarme, la puerta estaba entreabierta. Miré dentro y grité. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Con decisión, entré. La casa estaba oscura y desordenada. Solo escuchaba los ecos de mis propios pasos. De repente, sentí un escalofrío al oír esos sutiles murmullos. Era como si me estuvieran llamando. Luego, escuché el llanto otra vez. Esta vez sonaba más cercano. El miedo se apoderó de mí. Volteé y vi la sombra de una mujer en la entrada. No podía ver su rostro, solo la silueta. Me quedé paralizada. Ella me miró fijamente y preguntó, ¿por qué estás aquí? Quería contestar, pero no podía. Fue entonces cuando me di la vuelta para salir corriendo. No me atreví a mirar atrás. Desde aquella noche, los ruidos no han cesado. Ahora, me pregunto si mi vecina necesita ayuda o si hay algo más oscuro en su hogar. Siempre siento que alguien me observa desde esa casa, pero nunca he tenido el valor de volver a acercarme. Las noches han sido largas y los ruidos continúan. Ya no comprendo por qué. Y esa figura nunca sale de mi mente. Capítulo 2. Pasaron días y las noches se volvieron pesadas. Las sombras en la casa de mi vecina parecían jugar con mis nervios, y el llanto del niño se convirtió en una constante perturbadora en mi vida. A veces, me despertaba en medio de la noche, convencida de que el sonido del llanto me seguía. Era como un susurro lejano que me llamaba a investigar, a indagar más de lo que ya había hecho. Pero el terror siempre me paralizaba. Decidí que la única forma de encontrar respuestas era hablar con alguien. Llamé a una amiga y le conté lo que había estado sucediendo. Quizás solo está pasando por un momento difícil, sugirió. A veces, la gente atraviesa cosas que no entendemos. Pero su respuesta no me convenció del todo. Había algo más en esa casa, algo inquietante. A la tarde siguiente, decidí dar una vuelta por la zona. Tal vez ver a mis otros vecinos me ayudaría a poner las cosas en perspectiva. Mientras caminaba, noté un grupo de mujeres conversando en el parque, y, a pesar de mis nervios, me acerqué a ellas. Hablaban de cosas triviales, de la vida en el vecindario, pero mi atención estaba en su conversación. ¿Han visto a la familia de la casa de al lado?, preguntó una de ellas.
No sé si se han mudado o qué, pero esa casa ha estado rara desde hace semanas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Rara? ¿Por qué? Pregunté con cautela. La mujer me miró, algo sorprendida por mi interés. Se dice que la señora no sale y que una vez se la oyó gritar. La gente tiene susurros sobre una tragedia en su vida. Esa revelación me hizo sentir un nudo en el estómago. Así que no estaba sola en mis inquietudes. Había algo en esa casa que hacía que la gente hablara a sus espaldas. Sentí que la curiosidad y la preocupación se entrelazaban en mi mente. ¿Sabes si hay alguien más en la casa? Pregunté. La mujer se encogió de hombros. No lo sé. Se habla de un niño, y de los llantos. Simplemente no es normal. Al regresar a casa me sentía más inquieta que nunca. La posibilidad de que algo realmente malo estuviera ocurriendo en la casa de mi vecina me atormentaba. Así que esa noche, aguardé con paciencia. Cuando el reloj marcó la medianoche, el llanto empezó de nuevo. Era más fuerte, más desesperante. Con el corazón latiendo, tomé la decisión de mirar a través de la ventana. El cielo estaba despejado, y la luz de la luna iluminaba el jardín de mi vecina. Miré hacia la puerta, que todavía permanecía entreabierta. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Una figura se asomó demasiado rápido tal como lo había hecho aquella noche. No era la mujer, era un niño, vestido con una camiseta desgastada, de pie en la entrada. Sus ojos se encontraban fijos en mí, como si supiera que estaba observando. No podía moverme. Aquella mirada me decía que había algo más en esa casa, algo que no debía ser descubierto. Fue un instante, pero sentí que el tiempo se detenía. Y cuando todo pareció volverse sombrío, el niño desapareció tras la puerta, logrando que mi respiración se acelerara. ¿Estaba realmente allí? ¿O era una ilusión aterradora? La incertidumbre provocó que me sintiera más atrapada que nunca. Sabía que tenía que actuar, que debía enfrentar mis miedos. Pero, a la vez, una pequeña voz en mi interior me advertía que tal vez no era prudente seguir buscando respuestas. ¿Qué pasaría si lo que descubriera era más aterrador de lo que podía imaginar? Mi decisión estaba tomando forma, pero también crecía una sensación de pavor. Mientras la oscuridad envolvía mi hogar, comprendí que, por primera vez, no sabía si me sentía valiente o simplemente loca, pero en el fondo, sabía que no podría ignorar la situación por más tiempo. La verdad estaba ahí fuera, esperando que la encontrara, y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una voz susurraba, ¿qué pasa si no deberías saberlo? Capítulo 3. El día siguiente amaneció gris y nublado. La pesadez en el aire resonaba con mis pensamientos. Me senté en la cocina, tratando de tomar un café que ya no sabía si me calmaba o agravaba mi ansiedad. El llanto del niño seguía resonando en mi mente como un eco interminable. Algo me decía que debía hacer algo, pero el miedo se aferraba a mí. Después de pensarlo mucho, decidí que era hora de acercarme a la casa de mi vecina. Aún tenía el reloj marcado por la medianoche en mi cabeza, y la imagen del niño me perseguía. No tengo nada que perder, pensé, apretando los puños para calmarme. Caminé hacia la puerta de su casa, sintiendo que cada paso era un desafío mayor que el anterior. La entrada estaba en silencio, pero mi corazón latía con fuerza. Llamé con suaves toques. Nadie respondió. Miré a mi alrededor, esperando que alguien me viera, pero la calle estaba desierta. La sensación de estar observada regresó, como si esos ojos pequeños que había visto la noche anterior todavía estuvieran fijos en mí. Debía irme, pero antes de dar la vuelta, la puerta se abrió lentamente. Era la mujer. Su mirada estaba ausente, y su rostro mostraba signos evidentes de fatiga. ¿Qué quieres?, preguntó con una voz más áspera de lo que esperaba. Su tono me hizo retroceder, pero la curiosidad me empujó. ¿Solo? Quería saber si todo está bien, logré decir, sintiéndome ridícula. Su expresión se endureció. ¿Quién te dijo que podías hacerme preguntas?
La manera en que pronunció esas palabras me llenó de incomodidad. Sentí que había cruzado un límite, y la idea de darme la vuelta y salir corriendo fue muy tentadora. Tengo un niño, continuó, y su tono cambió ligeramente, aunque su mirada aún era fría. Pero no es como crees. Las cosas aquí son diferentes. ¿Diferentes?, pregunté frunciendo el ceño. La referencia a un niño despertó una chispa de compasión en mí, pero unos segundos después me sentí atrapada de nuevo, tomando en cuenta su actitud. Ella no parecía tener la intención de compartir más. Escucha, dijo, bajando la voz. No deberías estar aquí. Puede ser peligroso. La gente no entiende lo que está pasando. Sus palabras destellaron con un aura de advertencia. El llanto no es lo que parece. Dando un paso atrás, recordé las historias susurradas en el parque, las miradas de las demás mujeres. ¿Qué quieres decir con que no es lo que parece?, repetí. De repente, un sonido interrumpió nuestra conversación. Era un llanto, desgarrador, que resonaba desde dentro de la casa, más intenso que nunca. La mujer se tensó. ¡Cállate!, gritó hacia el interior. Su grito no era solo desesperado, era aterrador. Justo entonces, supe que tenía que irme. Lo siento. No debería haber venido, murmuré, retrocediendo. Ella cerró la puerta de golpe con una expresión extraña, como si ocultara un secreto que nunca debería haber sido revelado. Me alejé rápidamente, sintiendo que un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si debía preocuparme más por la mujer o por el niño. Con cada paso, el eco del llanto resonaba en mi mente, más apremiante que nunca. Tenía que volver. Tenía que descubrir qué estaba sucediendo realmente. Al llegar a mi casa intenté calmarme, pero el nudo en mi estómago se retorcía mientras pensaba en lo que había escuchado. No podía dejar que el miedo ganara esta vez. Algo estaba terriblemente mal, y iba a descubrirlo. Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba no desapareció. Cuando me giré, vi una sombra fugaz detrás de mi ventana. ¿Era el niño? ¿O era simplemente mi imaginación jugando trucos? Cada respuesta parecía solo abrir más preguntas, y el misterio crecía, empujándome hacia una verdad que aún no estaba lista para enfrentar. Capítulo 4. Aquella noche, el llanto del niño volvió a atormentarme, un eco lastimero que se convertía en un mantra de inquietud. Me senté en el borde de mi cama, con la mente llena de imágenes de la mujer y su misterioso hijo. Lo que había presenciado durante el día me seguía inquietando, y me preguntaba qué podría haber detrás de aquel llanto constante y desgarrador. Era tarde, pero no podía dormir. La persistente sensación de que algo andaba mal me mantenía alerta. Decidí que era momento de volver a la casa de mi vecina. Tenía que saber más. Tenía que entender. Con determinación, me vestí y me dirigí hacia la puerta. El camino era más oscuro que la última vez. Las sombras se arrastraban en cada esquina, y el aire se sentía frío y pesado. Mientras avanzaba, mi mente hacía malabarismos con los recuerdos de mis breves encuentros, con el temor creciente de que algo o alguien pudiera estar acechando en la oscuridad. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al llegar nuevamente a su casa, noté que la luz del interior parpadeaba, como si fuera un faro en la tormenta. Se sentía aún más inquietante sin el ruido de la calle. La puerta estaba entreabierta, y el llanto del niño parecía más intenso, más urgente. Era como si al abrirse la puerta hubiera permitido que el sonido fluyera hacia el exterior, llamándome. Me acerqué un poco más, indecisa. La ausencia de respuesta era inquietante, pero sabía que tenía que actuar. Hice un pequeño gesto, llamando ligeramente. Cuando no obtuve respuesta, decidí entrar. El interior de la casa era oscuro, iluminado solo por la luz tenue que entraba por la ventana. La atmósfera se sentía pesada, como si cada rincón estuviera cargado de secretos ocultos. «Hola», llamé, pero solo el llanto resonó como respuesta. Caminé con cuidado, tratando de no hacer ruido.
Seguí el sonido hasta una habitación al fondo. La puerta estaba entreabierta, y pude ver la sombra de una figura en el suelo. Mi corazón se detuvo un momento, y un miedo helado recorrió mi espina dorsal. La imagen era confusa, pero entonces lo vi. Allí en el suelo. Era el niño, más pequeño de lo que imaginaba, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Miraba hacia la esquina de la habitación, donde había una silla volcada. La escena se veía extraña, como si algo lo hubiera asustado. Me acerqué, intentando calmar mi respiración y contener mis nervios. ¿Estás bien?, susurré, pero el niño no respondía. Solo seguía mirando hacia el rincón oscuro. Decidí que no podía quedarme solo observando. Me incliné más cerca. ¿Dónde está tu madre? Fue entonces cuando escuché un ruido. No era el llanto, era algo diferente. Un sonido sutil, como un susurro que bailaba entre los muebles. Me quedé paralizada, sintiendo que la habitación se cerraba a mi alrededor. El aire se volvió denso, y una extraña sensación me invadió. No estaba sola. De repente, la mujer apareció en el umbral, con una mirada de pánico. «¡Sal de aquí!», gritó, y su voz resonó como una alarma en mi mente. La rabia en su expresión era innegable, y cada fibra de mi ser me decía que debía irme. Pero los ojos del niño me miraban, llenos de una mezcla de miedo y esperanza. «No te acerques a él», insistió la mujer, y sentí como si mi pecho se apretara. «No entiendes lo que has visto». Y antes de que pudiera procesar sus palabras, todo se oscureció. Mis piernas retrocedieron de forma instintiva, y cuando finalmente di la vuelta, vi cómo la sombra en la esquina del cuarto cobraba forma. Algo estaba allí, y así como la habitación se llenó de este nuevo terror, supe que tenía que huir. Y lo hice. Corrí hacia la puerta, dejando atrás el llanto, las miradas y las advertencias, pero al salir, no se sentía aliviada. Una ráfaga de viento helado pasó a mi lado, y con ella, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué había descubierto realmente? La pregunta flotaba en mi mente, como un grillete. ¿Era el llanto una advertencia, un llamado de auxilio, o algo mucho más terrorífico? La noche apenas comenzaba, y un secreto oscuro estaba esperando a ser revelado. Capítulo 5. Apenas crucé la puerta de mi casa, el aire frío me golpeó como una ola. Pero no me detuve a calentarme. Las imágenes de la habitación seguían grabadas en mi mente. Cada sombra parecía seguirme. La advertencia de la mujer resonaba en mi cabeza. «No entiendes lo que has visto». Me senté en el sofá, tratando de tranquilizarme, pero el llanto del niño continuaba atronando en mis oídos. Debía averiguar qué estaba sucediendo. Esa necesidad me consumía. Así que sin pensarlo más, decidí que no podía dejarlo así. Si había algo malo, tenía que ayudar. Al día siguiente el sol brillaba, pero no podía sacudirme la sensación de inquietud. Salí y me dirigí a la casa de la mujer. Paseé por el jardín desierto y llamé a la puerta, esta vez con más firmeza. No sabía si podía confiar en la mujer, pero debía intentarlo. La door se abrió lentamente y allí estaba ella, con un semblante agotado y una expresión que mostraba más que miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono de advertencia, como si quisiera cerrar la puerta de inmediato. «Solo quiero ayudar», respondí en voz baja. «¿El niño está bien?». Los ojos de la mujer se estrecharon, y por un momento su lucha interna era evidente. Finalmente, respiró hondo y me dejó pasar. La casa era la misma, pero esta vez se sentía aún más opresiva. Cada paso hacia el interior parecía impulsado por una mezcla de pavor y compasión. «Él no debería estar aquí», murmuró, mirando al suelo. «No entiendes lo que él es». «¿Qué quieres decir?», pregunté, forzándome a mantener la calma. Ella me llevó a la misma habitación donde encontré al niño. Y allí lo vi. Estaba en la cuna, su pequeño cuerpo frágil y acurrucado, pero no lloraba. Solo me miraba con esos ojos grandes, y había algo distinto en ellos, algo indescriptible.
Me encontraba frente a algo que iba más allá del miedo. La mujer se acercó y tocó su frente, mientras murmullaba palabras que no comprendía. Observé cómo sus manos temblaban al tocarlo, y de repente, el niño comenzó a sonreír. No era una sonrisa inocente, era inquietante, como si conociera secretos oscuros. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué le pasa?», insistí, sintiendo que la habitación se llenaba de un aire sofocante. «El llanto era su forma de llamar la atención», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Hay cosas que él no debería compartir, cosas que pueden hacer daño». Estaba confundida. «¿A quién? ¿A mí? ¿Tú quieres escucharlo?», preguntó, fijando su mirada en mí, con una intensidad que me hizo retroceder. Lo que él sabe puede cambiar todo. La frío se abalanza sobre mí al comprender su significado. «¿Qué has traído a este mundo?», pregunté, ahora temiendo por mi propia seguridad. No hubo tiempo para respuestas. Un sonido sordo retumbó por toda la casa y el aire se volvió aún más pesado. La sombra que había visto antes comenzó a tomar forma nuevamente. «Rápido, vete», gritó la mujer, su rostro lleno de terror. «No hay tiempo, él vendrá por ti». Me di la vuelta para correr, pero la puerta de salida era ahora un laberinto. Aquella casa que antes conocía se transformaba en un muro de oscuridad, y el eco de un llanto resonaba nuevamente en mis oídos, más fuerte que antes. Desesperada, traté de encontrar otra salida, pero todo se oscurecía mientras el niño y su madre desaparecían en las sombras. Fue entonces cuando entendí que el verdadero peligro no era solo la noche. Algo me observaba, acechando en cada rincón. Nunca supe cómo salí de la casa, pero el grito de la mujer aún resonaba mientras la oscuridad me engullía una vez más. ¿Qué había despertado realmente? Y lo más inquietante, ¿quién estaba detrás de ese llanto eterno? Capítulo 6. Instintivamente, mis pies se movieron hacia adelante, empujándome a salir de la casa. No sabía hacia dónde iba. Solo quería escapar de la sensación de que algo me seguía. El aire fresco de la calle me golpeó por un momento, y creí que podría respirar de nuevo. Pero la calma fue efímera. El llanto del niño seguía resonando en mi cabeza, persistente y penetrante. No podía dejarlo. Me detuve en seco y me volví hacia la casa, ahora a varios metros de distancia. Las ventanas eran oscuros ojos vacíos que me miraban, como si la casa misma me retara a volver. «Debo ayudarlo», murmuré para mí misma, sin saber que me obligaba a enfrentar mis propios miedos. Con determinación, regresé y toqué la puerta nuevamente. Esta vez, la mujer no salió. En su lugar, volví a ver la sombra del interior moverse por las cortinas. El silencio era más pesado que antes. La angustia me invadió. Si algo ocurría en esa casa, yo era responsable de haberlo dejado. Llamé con más fuerza, sintiendo cómo mis manos temblaban. Finalmente la puerta se abrió, pero no era la mujer, era el niño. Estaba de pie, con su pequeña mano apoyada en el marco, mirándome con esos ojos que parecían comprender el mundo mejor que cualquier adulto. «¿Dónde está tu madre?», pregunté, intentando ocultar mi pavor. Él sonrió. Esta vez no era inquietante, sino surrealista. Era una sonrisa que prometía secretos, cosas que no podía entender. Sin pensar, crucé el umbral de la puerta. La casa, ahora más oscura que antes, me envolvió, y la atmósfera se tornó tensa. «Ven», dijo el niño con una voz tan suave que parecía un susurro del viento. «Ella no puede ayudarte ahora. Debemos ir a donde él está». «¿A dónde?», cuestioné, un nudo formándose en mi estómago. No podía aceptar que una criatura tan pequeña supiera más que yo, pero había algo en su mirada que me atraía, una curiosidad incontrolable. «Al sótano», respondió señalando la puerta que conducía al lugar más oscuro de la casa. Me congelé. Mi mente gritaba de terror, pero mis pies se movían. Seguía al niño hacia el sótano. La escalera crujía bajo nuestros pies como si se quejara ante la oscuridad que la rodeaba. «¿Qué hay abajo?», pregunté, mi voz apenas un hilo.
Él está allí, esperándonos, dijo el niño, su tono lleno de una sorpresa inquietante. Al llegar al fondo, la penumbra se disipó ligeramente, revelando un espacio pequeño y opresivo, lleno de cosas olvidadas, juguetes rotos, una cuna antigua, y al fondo, una caja de madera con inscripciones que no podía leer. El niño caminó hacia la caja y la miró con admiración. A veces lo encerramos para que no se descontrole, dijo en un tono despreocupado, como si hablara de un gato travieso. Pero hoy se siente diferente. El aire comenzó a vibrar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir con diferente?, pregunté, aunque ya lo sabía. La oscuridad a nuestro alrededor parecía estar viva, palpitando, y sentí que algo en el sótano había despertado. Justo entonces, la caja comenzó a abrirse lentamente, con un chirrido que resonó en mis oídos. «No», grité, pero el niño solo sonrió. Allí, en el borde de mis posibilidades, me enfrenté a la verdad. Cada decisión que había tomado me había llevado a este momento. ¿Qué sucedería cuando aquella cosa finalmente saliera a la luz? Podría ser que, al final, no era el niño el que debía temer, sino yo misma. El terror se instaló en mi pecho cuando lo vi. Alguien estaba en la casa, y ya no estaba sola. Capítulo 7. El aire se volvió denso. Mi corazón latía con fuerza, pero no estaba seguro si era por el miedo a lo que podría salir de la caja o a la presencia ajena en la casa. El niño seguía sonriendo, como si nada pudiera asustarlo. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de liberarse. ¿Quién está aquí?, pregunté, intentando buscar una voz firme en medio del pánico que me consumía. No hubo respuesta, solo un eco de mis palabras que se desvanecía en la oscuridad. Mi mente estaba en modo supervivencia. Pensé que podía retroceder, dar un paso atrás, pero el niño me mantuvo mirando hacia la caja. De pronto, el chirrido cesó, y un silencio opresivo se instaló. La caja se abrió un poco más y esperé, casi con la certeza de que cualquier momento a partir de ahora cambiaría todo para siempre. Él siempre ha estado aquí, musitó el niño, mientras su atención estaba fijada en la abertura de la caja. Ahora vendrá a jugar. Mis instintos me decían que debía correr, pero una parte de mí estaba atrapada en la curiosidad. ¿Qué había dentro? El niño se inclinó hacia la caja como si esperara la llegada de un viejo amigo. Mi respiración se volvió irregular, y fue en ese momento que la figura comenzó a emerger. Oscuridad en forma de sombra se deslizó hacia afuera. No era una simple sombra, era más bien una presencia que desafiaba toda lógica. Lentamente, se formó la figura de un ser que no parecía humano. No tenía rostro, pero sentí que me observaba. «Debemos irnos», grité mientras me giraba hacia el niño, solo para encontrarlo todavía sonriendo. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?». «Él trae respuestas», dijo, como si la situación fuera la más natural del mundo. «Vino porque lo has llamado». «No, no lo hice. No te entiendo». Mi voz temblaba, mi mente buscaba una salida. De repente, la sombra avanzó. La temperatura en el sótano bajó drásticamente y un viento frío comenzó a soplar, como si el lugar mismo estuviera vivo. La sombra se movía con una agilidad inquietante, danzando hacia mí en un movimiento fluido. Desesperada miré alrededor buscando algo con qué defenderme, pero estaba atrapada. La cuna, los juguetes rotos, todos esos objetos de infancia ahora parecían portadores de un terror olvidado. Antes de que pudiera procesar mis pensamientos, la sombra se abalanzó hacia mí, pero justo en ese instante, algo en mí se activó. Un grito brotó de forma instintiva y corrí hacia la escalera, sintiendo la urgencia en cada fibra de mi ser. «Ayúdame», grité. No sabía a quién me dirigía, pero lo decía con la esperanza de que alguna fuerza me escuchara. La sombra se detuvo, sus movimientos parecieron ralentizarse. ¿Era miedo? ¿Poder? No lo sabía. Miré al niño, que aún permanecía impasible ante la escena. «¿Por qué no haces nada?», le grité, mientras subía como si las escaleras quisieran atraparme. Pero entonces escuché una risa suave, casi burlona,
proveniente de detrás de mí. Ella nunca puede irse, dijo la sombra con una voz cavernosa que retumbaba en mi mente. El terror se agazapó en mi pecho mientras lograba salir del sótano, pero sentí una presión creciente sobre mis hombros. Al llegar al último escalón, giré la cabeza para ver qué sucedía. La sombra había desaparecido, pero el niño estaba justo detrás de mí. Sus ojos resplandecían en la penumbra. ¿Ves?, dijo con una calma desconcertante. Él no quiere que te vayas, es solo el inicio. Una sensación de desesperanza se apoderó de mí, comprendiendo que la pesadilla apenas comenzaba. De repente escuché la puerta principal cerrarse con un golpe resonante. Ahora no hay salida, dije sin aliento, dándome cuenta de que ni el niño ni la sombra eran lo que parecían. Ambos eran parte de un juego macabro, y yo era solo una pieza más. Capítulo 8. La oscuridad que me rodeaba era opresiva. Con cada paso que daba, la sensación de ser observada se hacía más intensa. Giré en redondo buscando la salida, pero todo lo que veía era el interior de la casa, un lugar que parecía haber cobrado vida propia, lleno de susurros ininteligibles y ecos de risas lejanas. «¿Qué quieres de mí?», grité, aunque sabía que no era la sombra la que respondía. Era el niño. Su voz resonaba en la habitación, suave y melódica. «Él quiere que entiendas. Solo tienes que escuchar». Sus ojos brillaban con una luz inhumana, como si supiera más de lo que estaba sucediendo. ¿Escuchar qué?, dediqué a cuestionar, sintiendo cómo cada palabra se transformaba en un peso más en el aire. «Estoy atrapada aquí». Los muros de la casa parecían encogerme, la atmósfera cargada de una tensión que hacía temblar mis manos. Al dar un giro para enfrentar al niño, noté algo que antes había pasado desapercibido. Un pequeño espejo en la pared, cubierto de polvo y telarañas. Su superficie estaba opaca, pero al limpiar un área con la mano, vi mi reflejo. Sin embargo, mi rostro no era el único que estaba allí. Detrás de mí, por un breve momento vi la sombra. Era más delgada, más alargada, como si el espejo la hubiera atrapado. Me giré de inmediato, buscando a la sombra en la habitación, pero no estaba. Mis pies retrocedieron un paso. «Déjame salir», grité nuevamente, mi voz resonando sin respuesta. «Él puede mostrarte lo que hay fuera», dijo el niño, sus palabras envueltas en una calma inquietante. «¿Mostrarme?». El horror me contuvo mientras un nudo se formaba en mi estómago. ¿Perdería mi voluntad? ¿Sería parte de esto para siempre? «Tal vez tú ya estás aquí para siempre», susurró la voz de la sombra como un eco, saliendo desde las profundidades de mi mente. El pensamiento me llenó de una desesperación helada. Ya era una prisionera, sin saber por qué. Me acerqué de nuevo al espejo. La imagen se oscureció por un instante, y entonces, la figura de la sombra volvió a aparecer. Ahora, se estaba acercando a mí. Podía sentir su frío a través del cristal, como si estuviera rompiendo la barrera entre lo real y lo espectral. «Concéntrate en el reflejo. Él quiere que lo invites», dijo el niño, su voz suave y peligrosa. No sabía si podía confiar en él, pero una parte de mí sentía un tirón inexplicable. ¿Invitar a qué? ¿A quién? La incredulidad se mezclaba con el miedo. Pero antes de que pudiera responder, sentí un impulso dentro de mí, un deseo de cruzar la línea del espejo. Entonces, el niño sonrió, y su semblante cambió. Ya no era el rostro inofensivo de un niño, sino algo mucho más antiguo, un rostro que había visto más allá de lo mortal. «Deberías haberlo pensado mejor», musitó mientras un estremecimiento recorría mi espalda. De repente, una voz resonó en mis oídos. «Es tiempo de jugar». La sombra entró en la habitación, esta vez con forma definida, acercándose a mí, mientras el espejo se nublaba. «No, no quiero jugar», grité, dando un paso atrás, pero el niño ahora se movía hacia mí, y la sombra a su lado. La presión era irrespirable. Mientras el terror se apoderaba de mí, y la oscuridad se abalanzaba, todo se oscureció.
Cuando la luz regresó, ya no estaba en el sótano. En cambio, estaba en un lugar que no reconocía, rodeada de risas y murmullos, con la sombra y el niño al acecho, mientras la puerta que creía cerrada se desvanecía. El juego había comenzado, y yo lentamente comprendía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 9. Al abrir los ojos, la escena a mi alrededor era caótica y vibrante, como si el tiempo y el espacio se hubieran desdibujado. Las paredes estaban adornadas con colores vivos, una paleta de sombras y luces que bailaban en lo alto. Risas infantiles llenaban el aire, mezclándose con susurros que no podía descifrar. La penumbra de la casa parecía haber desaparecido, pero la inquietud permanecía. Frente a mí, el niño y la sombra esperaban, su presencia más intensa que nunca. «Bienvenida al juego», dijo el niño, con una sonrisa que no lograba ocultar su malicia. «Aquí, las reglas son simples, solo tienes que seguirnos». «Yo no quiero jugar», respondí con una voz temblorosa. El ambiente parecía burlarse de mí, sus ecos resonando como si la casa misma se divirtiera con mis miedos. El niño movió su mano con gracia, señalando un grupo de figuras al fondo. Al mirar, vi otras sombras, contornos oscuros que se movían bajo luces parpadeantes. Eran como espectros, pero no tenían la forma definida de la sombra que me acechaba. Eran más inquietantes, más etéreos. «Juegan a lo que ellos quieren», explicó la sombra recelosa acercándose a mí. «Y tú, querida, tienes un papel que desempeñar». Su voz era ahora un susurro seductor, y aunque intenté resistirme, sentí que mis pies comenzaban a moverse en dirección a las figuras. «No», grité, luchando contra la fuerza que parecía tirarme hacia allí, pero el niño solo rió, un sonido que retumbó en mis oídos. «¿Vas a negarte a jugar? ¿Con tantas opciones?» Las risas de las figuras resonaron más fuerte, y mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que estaban observando. Con cada paso que daba, el miedo se convertía en horror puro. No sabía qué me esperaba, y eso me aterrorizaba más que la propia sombra. De repente, las luces comenzaron a parpadear con más fuerza y se apagaron por un instante, dejándome a la deriva en una oscuridad absoluta. La risa se detuvo. Escuché un susurro frío en mi oído que decía: «El juego nunca termina, solo cambia». Cuando las luces regresaron, estaba de pie frente a un tablero que parecía hecho de espejos. A través de ellos, podía ver reflejos distorsionados de mí misma y de las sombras detrás. Algunos reflejos sonreían, otros parecían llorar, y todos parecían gritar sin emitir sonido. Era una visión grotesca y aterradora. «¿Qué es esto?», pregunté, temblando mientras miraba hacia atrás, y vi que la sombra se acercaba, pero esta vez era más amplia, más peligrosa. «Dime qué quieres. Solo queremos jugar, pero tú decides cómo», dijo el niño. «Si el juego no es divertido para ti, puede volverse diferente». La última palabra tuvo un aire ominoso que recorrió mi columna vertebral. En ese momento, sentí que la presión del lugar cambiaba. Esa también era una parte del juego. Apenas me di cuenta de que podía sentir la sombra acercándose a mí por detrás. «¿Te atreverías?», preguntó mientras giraba, impactada por su cercanía. Estaba atrapada. El reloj de la pared no marcaba el tiempo. El juego no había empezado ni terminado, y mis dudas se desvanecían. Me di cuenta de que la única elección que tenía era la forma en que iba a jugar, y sin pensar en lo que realmente significaba, tomé un paso adelante. Al instante un grito de júbilo resonó. Las sombras comenzaron a moverse, y la oscuridad se volvió mi compañera. Todo había cambiado, y un nuevo tipo de terror se apoderó de mí. «Ahora sí, el juego ha comenzado de verdad», susurró la sombra, mientras cerraba el espacio entre nosotros. No podía escapar. Esta vez, me había lanzado de cabeza en su mundo. Ahora, todo dependía de las decisiones que iba a tomar. Capítulo final. Desperté de un sopor inquietante en el mismo lugar donde todo había comenzado. El interior de la casa de mi vecina.
Me incorporé sobresaltada. El eco de risas y susurros aún vibrando en el aire, mientras el niño me observaba, su sonrisa grotesca iluminada por la luz tenue que filtraba la ventana. «Has jugado mucho», dijo, su voz resonando en mi mente como un eco lejano. «Ahora eres parte de esto». Mis instintos gritaron que debía moverme, salir de allí, pero me sentía anclada a esa habitación, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado a mi alrededor. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, sus contornos flotando suavemente, burlones. Algunas me miraban con curiosidad, otras con desprecio. Las risas infantiles hibernaban en lo profundo de su ser, un recordatorio de lo que había perdido. Mis recuerdos de la realidad se desvanecían como humo en el aire. «¿Qué ha pasado?», pregunté, aunque sabía que las palabras eran casi innecesarias. El niño se acercó divertido, como si yo fuera un juguete que acaba de descubrir. «Te hemos dado un papel, pero has de jugar bien. Solo así podrás entenderlo». «¿Entender qué?», repetí, pero su risa me sonó a hueco y burlón. La sombra se acercó más, y antes de que pudiera reaccionar, extendió su mano hacia mí. «Simplemente lo que hay en ti, lo que permitiste que tomara forma y se asomara a la luz». De repente todo se volvió confuso. Mi mente atormentada recordaba a la mujer, sus advertencias, el llanto del niño. Pero, ¿había habido un niño? Esa visión tornó en una distorsionada, una pesadilla de ecos profundos sonando en mi cabeza. La esencia de algo oscuro, algo que nunca debió ser tocado, emergía bajo la superficie de mis recuerdos. Las sombras murmuraban y danzaban, cada una con una historia que contar, y comprendí que, con cada decisión equivocada, dejaría entrar lo más oscuro en mi vida. «No quiero ser parte de esto», grité, mi voz resonando en el vasto vacío, pero mi resistencia solo provocó una risa más fuerte. «No eres más que un eco en este juego», dijo el niño, gesticulando hacia el entorno distorsionado. Grité nuevamente, pero esta vez mis palabras se ahogaron entre las risas. El niño se acercó a mí, su mirada fija en mis ojos, y las sombras comenzaron a cerrarse, arrastrándonos a un lugar aún más oscuro. Sentí el frío apoderarse de mí, ahogando mi sentido de yo, mi propia voluntad desapareciendo. Cuando mi mente tambaleó al borde del abismo, recordé a la madre. La advertencia resonó. «No entiendes lo que has visto». Esa frase como un eco, un ladrido distante en mi corazón, y entonces, en vez de ceder, cerré los ojos y pensé en escapar, en abrir un nuevo camino. Abrí mis ojos y decidí actuar. Con la fuerza que podía encontrar grité, «¡Basta!». Todo se detuvo en un instante. Las sombras se congelaron, la risa se extinguió, y el niño me miraba, desconcertado por la rebelión de mi voz. Enfocando mi fuerza, caminé hacia la puerta, esa misma que creía estaba sellada. La oscuridad que me envolvía comenzaba a desgarrarse. Las sombras se apartaron ante mí, y vi una luz tenue en la distancia, como un punto de esperanza. Con cada paso que daba, la atmósfera se transformaba. Tal vez podía dejar atrás lo que había comenzado, lo que había querido consumir mi ser. Pero cuando finalmente crucé el umbral de la puerta, un susurro fuerte retumbó en la habitación. «Esto no ha terminado», resonó en mi mente mientras la luz me envolvía. Ahora, estaba afuera, el aire fresco llenando mis pulmones, pero me quedé helada mirando hacia la casa. Nunca había sentido tal incertidumbre, un escalofrío recorriendo mi espalda. No sabía si había escapado de la oscuridad, o simplemente la había dejado atrás, lista para alcanzar mis pasos otra vez. Fui despertando poco a poco en su abrazo, y a veces, cuando las sombras danzan en la penumbra de mi casa, oigo el eco distante del llanto. Sin embargo, hay algo más. Algo que me dice que la puerta nunca debería haberse abierto. ¿Estará mi vecina todavía allí? ¿El niño aún juega en la casa vacía? O tal vez, había algo más grande acechando en el fondo, esperando pacientemente. A veces pienso en esa casa. Otras veces cierro los ojos y trato de recordar las risas, lo que pudo haber sido.
Pero una cosa es cierta. El eco de aquel juego todavía resuena en mi mente, y nunca sé si la pesadilla ha terminado realmente o si hace parte de un ciclo que aún no ha sido completado.